Es anomalías congénitas, que es un tema bastante rentable que últimamente ha venido siendo preguntado regularmente. Y como vamos a ver, son 4 o 5 cositas que hay que saber de cada cosita. Entonces vamos a intentar darles solamente esas cositas. Y después vamos a ver un tema que es bastante importante que ustedes manejen, no solamente para ahora, sino para después, porque les aseguro que les va a tocar manejar alguno de ellos, que es traumatismos de la vía urinaria. ¿Ok? Entonces, empezaremos con anomalías. Es importante porque uno de cada 500 recién nacidos va a presentar este tipo de anomalías. 20-30% obviamente van a ser identificadas en el periodo prenatal. Y obviamente la ecografía va a ser el examen de elección para poder identificarlas. ¿Okay? CACUT, con sus siglas en inglés, va a poder causar el 40% de enfermedad renal crónica en niños. 10% de estos van a ser asintomáticos y 15% están acompañadas de enfermedades crónicas. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles van a ser las más importantes que vamos a revisar el día de hoy? Una de las más importantes, agenesia renal, displasia multiquística, reflujo lo vamos a dejar para la clase de pediatría. La hidronefrosis en cuanto a la estrechez de la estenosis pielo-uretral vamos a tratarla hoy. Y la más frecuente, que es la duplicación del sistema colector, riñón en herradura, y la que está últimamente siendo preguntada es la al final, que es el meguréter congénito. Entonces, esas vamos a tratar el día de hoy. Vuelvo, solamente las cosas que sean más importantes y que ustedes realmente necesiten recordar, ¿ok? Entonces, empezamos. Alteraciones del parénquima, displasia, hipoplasia y disgenesia, ¿ok? Entonces, como su nombre lo dice, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la migración de los riñones, la ectopia renal es la más común. Y los defectos de fusión, el conocidísimo riñón en herradura, ¿ok? Desarrollo del sistema colector, ahí vienen los más preguntados, el meguréter congénito, el ureterocele, y las valvas de uretra posterior en cuanto al reflujo vesicoureteral, que vuelvo, lo vamos a tocar en la clase de pediatría, ¿ok? Empezamos entonces. Hipoplasia renal. ¿A qué se debe? Pues puede deberse a las mutaciones de los genes asociados al desarrollo renal. ¿Por qué se los pongo? Porque ha venido una pregunta. No acá, pero ha venido para aquellos que quieran ir a postular al MIR en España. Esto ha sido preguntado 2 veces ya. ¿Qué genes son los asociados a hipoplasia renal? Entonces deben recordar el HNF1B, el PAX2 y el PBX1, por si alguien quiere o tiene interés de ir por otros lados. ¿Ok? La hipoplasia renal está asociada con retardo de crecimiento uterino, intrauterino y fármaco o abuso de sustancias nocivas durante el embarazo pueden provocar. El diagnóstico con ecografía renal. ¿Y cómo hago diagnóstico? Esto es importante. Disminución del tamaño por debajo de 2 desviaciones estándar en relación a su riñón contralateral. ¿De acuerdo? Obviamente va a ver si tiene menos tamaño, va a tener menos números de cálices y menos números de nefrones, ¿ok? Y normalmente suele haber una hipertrofia renal compensadora del lado sano, ¿ok? Entonces recordar los genes y recordar la manera de diagnóstico dentro de hipoplasia renal. Displasia renal es el desarrollo anormal del parénquima renal resultando en la formación de quistes, ¿ok? La enfermedad multiquística normalmente. Y entonces el diagnóstico, vuelvo, se hace con ecografía. ¿Okay? Imágenes típicas, ¿ok? Pregunta de examen. Imagen del riñón en panal de abejas. Dejas de leer y marcas displasia riñón multiquístico, ¿ok? Ectopia renal. Esta es una que ha sido preguntada también repetidas veces. ¿Qué quiere decir ectopia? Pues no está en el lugar donde debería estar, ¿cierto? Ok, entonces no asciende desde la pelvis hacia la fosa renal, que es el lugar donde debería estar ubicado nuestro riñón. Y hay una falta de rotación del mismo, normalmente anterior a medial, por lo tanto la pelvis es más anterior, ahorita lo vamos a ver en el dibujo. Habitualmente es asintomático, no genera ningún problema, pero sí puede tener asociación a estos 2 síndromes, el Charge y el bacterio. Para los que no se acuerdan, te estoy dejando el plagio de qué es lo que puede tener, porque muy probablemente pueda preguntar un caso clínico. Entonces, paciente con coloboma y hipoplasia genital, usted podría pensar en qué malformación. Entonces eso tienes que marcar, ¿de acuerdo? Ok, localización varias, pélvica, ilíaca, abdominal y torácica. Obviamente si hay esto, el uréter y la vascularización y la longitud del mismo va a depender de dónde esté. Entonces la ectopia renal, si este es el gráfico más común, tú debes de asumir que la localización más frecuente es pues la pélvica. Y entonces mira cómo se rota el riñoncito, el uréter es mucho más corto y esto te predispone, si este paciente hace cálculos, en que va a tener muchos problemas, ¿ok? ¿Qué quiero que recuerden de acá? Esto ha sido preguntado. Entonces,
La ubicación pélvica es la más frecuente, recuérdenlo, pero todas las ubicaciones tienen reparos anatómicos. Entonces, si tienen reparos anatómicos, son susceptibles de ser preguntados. Entonces, si hablamos de pélvico, es que lo vamos a encontrar por debajo de la bifurcación aórtica y de la línea iliopectiva. Si es en posición ilíaca, va a estar cerca al promontorio sacro, anterior a los vasos ilíacos. Si es de una posición abdominal, va a estar superior a la cresta ilíaca, adyacente o por debajo de L2. Cefálico, subdiafragmático, con el ilio por encima de T10. Y torácico es el riñón herniado, hacia el tórax, a través del triángulo lumbocostal o el triángulo de Bodack. ¿Ok? Recuerden los reparos anatómicos. Voy a preguntar, que luego no digan que no les he avisado. ¿Ok? Ectopia renal cruzada, esta es una variante. Uno o ambos riñones cruzan la línea media ubicándose en el lado opuesto del meato ureteral correspondiente. Puede presentarse con fusión o sin fusión al riñón contralateral. Más frecuente en hombres, 2-1, y más frecuente el de la izquierda a la derecha, 3-1, y más frecuente todavía los que son fusionados, 85%. No entiendo, doctor. Ok, acá con este gráfico me vas a entender. Entonces, el riñón izquierdo, que es el más frecuente, se une al riñón derecho, fusionados más frecuente, y el uréter sí sigue su recorrido habitual. En este tipo hay tres subtipos, por llamarlo de alguna manera, que son estos. El que está fusionado, que ha sido el gráfico que acabamos de ver. El que no está fusionado, que tiene el riñoncito por ese lado, pero cada uno tiene su uréter normal. Y el que es bilateral, riñoncitos a ambos lados, y lo que cruza es el uréter. ¿De acuerdo? Entonces, véanlo de esa manera. Ectopia renal cruzada, más frecuente, fusionada. ¿Listo? Riñón en herradura. La que hemos visto y la que conocemos hasta el cansancio. ¿Qué ha sido preguntado? 90% ocurre en los polos distales. Eso es lo que preguntan. ¿Dónde ocurre la fusión más frecuente del riñón en un riñón en herradura? Pregunta regalada, ¿ok? Polos distales. Más frecuente en hombres, 2-1. El riñoncito, ¿cuál es la característica del riñón en herradura? Que mantiene intactos, indemnes, ambos sistemas colectores sin ningún problema, y que también puede estar asociado a aneurisma de la aorta abdominal. ¿Ok? Nada más, no quiero que me recuerden nada más en riñón en herradura. Acá tenemos algunas imágenes para que ustedes vean. Estas se las he traído a propósito porque es una cosa extremadamente rara. ¿Qué es esto? ¿Qué creen? ¿Tres qué? Tres sistemas. Ok. Tres pelvis. Tres pelvis, ahora mejor. ¿Qué más? ¿Qué miran? Fusionado. ¿A dónde? ¿Cuál está fusionado? El tercero. ¿Son sistemas completos o incompletos? Dos son completos. Dos son completos y uno es incompleto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es esto? ¿Esto es un riñón en herradura? ¿Podría ser? ¿Sí o no? No. ¿Esto qué es? ¿Una ectopia renal fusionada? ¿A qué lado? Ese es un riñón en herradura más una fusión renal. Recuerden lo que les había dicho, primera parte. Riñón en herradura mantiene siempre sus sistemas colectores indemnes. En la función renal, ok, pero este es extremadamente raro, pero ahí está, para que vean que hay. Vamos, seguimos avanzando. Entonces, ¿qué otra? Agenesia renal. La agenesia, como su nombre le dice, es pues la ausencia total del desarrollo de los riñones y del uréter, asociado al síndrome de Mayer-Rokitansky. ¿Qué es el síndrome de Mayer-Rokitansky? ¿Quién se acuerda? Es importante que lo recuerden porque también puedo preguntar, paciente de sexo femenino con esto, ¿qué malformación además puede tener el sistema genitourino? ¿Alguien se acuerda? Mayer-Rokitansky. ¿Cuál, doctora? La agenesia del útero. Exactamente, es la agenesia del útero y toda la parte genital en la mujer. Síndrome de Mayer-Rokitansky, dependiendo de la gravedad. ¿Ok? Entonces acuérdense de eso también. Diagnóstico, ecografía, y si tiene un riñoncito menos, va a tener pues, oligohidramios severos, ¿de acuerdo? Agenesia renal. Entonces algunas imágenes para que ustedes vean.
En la ecografía, ¿no? La ecografía Doppler del riñoncito, mira esta, espacio completamente vacío. Lo mismo en un urograma excretor, se pinta muy bien, al otro lado no se mira. Y lo mismo tenemos en las otras imágenes, agenesia renal, ¿ok? Otra que sí tienen que ver, y la que es de todas las prácticamente malformaciones congénitas de la vía urinaria, esta es la que sí necesita un tratamiento quirúrgico como tal, y el estenosis pieloureteral. Ustedes saben que el uréter tiene 3 estrecheces fisiológicas, ¿verdad? ¿Sí? No. Ok, ¿cuáles son, doctor? ¿Cuál? Todos me han dicho, sí, sí sabemos. Ya está, a ver. ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas? No tanto. ¿Qué dice el doctor? ¿Usted se acuerda? ¿Cuáles son las 3 estrecheces fisiológicas del uréter? ¿Ya? ¿Qué brazos? ¿No? Y en la vejiga y el Exacto, tal cual, ¿ven? Para efectos prácticos ustedes se van a acordar. Arriba, al medio y abajo. Tal cual. ¿Qué hay? Como dice la doctora, la unión ureteropélvica. La piel ureteral es la primera. A la mitad, cuando se cruza con los vasos ilíacos, ya la entrada a la vejiga, si es la unión entre la vejiga y el uréter, ¿qué se llamará? Ureterovesical o vesiculeteral, ¿ok? Ahí se van a acordar. Entonces es importante para que lo manejen. Esta es la más frecuente, la estenosis más frecuente que hay es arriba, ¿ok? La estenosis pieloureteral. Entonces, ¿qué va a condicionar? Una hidronefrosis progresiva con deterioro de la función renal. Asociado a esto, que ha sido preguntado alguna vez, como ¿qué es la crisis de Diel? Es la ictus febril con vómito y dolor abdominal. Tal cual, ¿ok? Puede haber de dos maneras esta estenosis pieloureteral. Puede ser intrínseca o extrínseca. ¿Qué significa? La intrínseca, sí, pues es una estrechez propiamente dicha. Hay algo que está estrechando el uréter, que está condicionando que la orina se retenga. O la extrínseca, cuando es una compresión externa. Algo por afuera está comprimiendo ese uréter y genera lo mismo, ¿ok? Entonces, diagnóstico, ecografía. Dilatación pielocalicial, agudizamiento cortical. ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida de la función renal progresiva. Hablamos de hidronefrosis. Obviamente, esto, vuelvo, se diagnostica normalmente en etapas iniciales, en el desarrollo embrionario como tal, y durante la gestación. Entonces hablamos que hay una hidronefrosis a las 33 semanas cuando es más de 4 milímetros, o a las 37 cuando es más de 7 milímetros. Diagnóstico definitivo te lo da la gammagrafía, porque te muestra la obstrucción del tracto urinario. Ahora, ¿cuál es la limitante? La podemos hacer solamente a partir del mes de viril. ¿Por qué es importante? Porque te da las curvas de captación, eliminación, los datos de la función renal y sobre todo la función diferencial. Me interesa mucho saber si ese riñón funciona o no funciona. Porque si tu riñón funciona, corrijo la estenosis. Pero si mi riñón no funciona, es un riñón que tengo que sacar. Lo rajamos y para afuera. ¿Ok? Y entonces la función diferencial está por debajo de 22. Si tú tienes en una gammagrafía y miras, función del riñón derecho, 22%. Ese riñón no funciona. ¿Ok? Recuerden ese valor. Menos de 22% no hay funcionamiento de ese riñoncito. Y el tratamiento es la pieloplastia. La imagen típica es esta, que se mira así, tal cual está en este dibujo. Mira cómo se mira en la ecografía. La estenosis, ¿no es cierto? Y se genera toda. ¿Ok? ¿Cómo se mira en una uretro, un urograma excretor? Mira. ¿Cómo se mira en la gammagrafía, en la tomografía, en la estenosis? Es completamente visible y la imagen es típica, ¿ok? Recuerden ese bultito. Tratamiento, pieloplastia. ¿Qué significa? Tengo que hacer una anastomosis término-terminal. Corto el segmento que está estenosado, tanto arriba como abajo, y hago una anastomosis término-terminal. Cuando esto es muy prominente, puedo hacer una remodelación pélvica. O sea, corto todo esto para que no quede una bolsa y lo suturo. ¿Ok? Siempre dejamos un catéter por seguridad para que el uréter esté desfuncionalizado y la sutura pegue correctamente. ¿Ok? Entonces, pieloplastia, recordar, prácticamente es la única malformación congénita del tracto genitourinario que requiere tratamiento quirúrgico, es la estenosis pieloureteral. ¿Ok?
La más frecuente, si alguien les pregunta, ¿cuál es la más frecuente? Esta, ¿ok? Es la duplicación del sistema pielofascial. En este sentido puede ser completa o incompleta. Como su nombre lo dice, en realidad la bifurcación puede ser alta, y este es cuando cada segmento y cada orificio tiene una desembocadura en la vejiga. Entonces, si dicho esto, ¿qué imagen es esa? Completa, ¿no es cierto? Ok. ¿Por qué es importante? Por esto. Existe una ley de Weber-Meyer que se cumple si y solo si tienes una duplicación del sistema colector completa. ¿Qué dice? Dice que el uréter del polo superior es más distal y lateral. Y el uréter del polo inferior es más proximal y medial. ¿Ok? Recuerden, eso voy a preguntar también. Así que tienen que revisar. ¿Está claro, verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Recuerden, polo superior, distal, medial. Polo inferior, lateral y caudal. ¿Okay? Perdón, y proximal, con la cabeza. ¿Listo? Va. Otra, ureterocele. Este es menos frecuente, y esto normalmente lo ubicamos ya en edades adultas, y es una dilatación quística del segmento terminal intravesical del uréter. ¿Ok? ¿Cómo lo diagnostico? Con ecografía. ¿Por qué lo diagnostico? Porque mi paciente hace una y otra vez infecciones urinarias a repetición y aparentemente no tengo una causa alguna que me lo justifique. Y acá viene el signo de la cabeza de cobra. A alguien se le ocurrió ponerle así, ustedes me van a decir si realmente se parece o no se parece, pero ese es el signo que ustedes deberían recordar en ureterocele. Y el tratamiento es la sección, ¿ok? Hay que hacer un tratamiento quirúrgico, romper ese globito, porque realmente se mira como un globito, mira. Esto es la dilatación del uréter. Entonces, es como un globo. Cuando se eyecta la orina, se eyecta. Termina de orinar, se va. ¿Ok? Y ese es lo que conocen en este, porque este es el urograma esqueleto. ¿Cómo está? Prueben un momentito. Ok, entonces, ¿se parece o no se parece una cabeza de cobra? Sí, no, con imaginación, ¿no? La verdad. Ok, esto es lo que se mira, esto es en una cistoscopía. El diagnóstico realmente lo hacemos con una cistoscopía. El diagnóstico es certeza. Entramos con la camarita, llegamos hasta la vejiga, esperamos que la paciente orine y realmente vas a ver esa elevación. Y el tratamiento es 5 minutos. Entras con el rosentoscopio, esperas que el globito esté lleno, lo cortas y se acabó el asunto. ¿Ok? Problema solucionado. Este es uno de los más importantes y que últimamente ha cobrado más importancia todavía, valga la redundancia, que es el meguréter congénito. Condiciones para hablar de meguréter congénito, las siguientes. El uréter tiene que ser más de 7 milímetros con dilatación del sistema colector alto, pero sin obstrucción o reflujo vesicoureteral. Normalmente puede haber infecciones urinarias, hematuria, dolor abdominal y hidronefrosis. Diagnóstico, ecografía, gammagrafía y cisturetrografía miccional seriada, que es el CUMS. ¿Qué tienen que recordar? Que el meguréter congénito, el 70% resuelve espontáneamente, o sea, tratamiento conservador, y solamente sugerimos hacer cirugía cuando hay deterioro de la función renal. ¿Qué tienes que recordar? Que hay 4 tipos. El meguréter primario obstructivo, el meguréter obstruido y refluyente, el no obstruido refluyente y el no obstruido y no refluyente todavía. Acá los confundo, pero es importante que lo manejen porque es una pregunta realmente regalada. Tienes que saber estas 4 cositas porque de ahí voy a tomar algo. ¿Listo? Recuérdenlo, por favor. Y sobre todo que la condición es más de 7 milímetros, pero no obstrucción ni reflujo. ¿Ok? Va. Hasta ahí solo la carnecita de todo lo que es malformaciones congénitas. ¿Ok? Como se habrán dado cuenta, es un tema relativamente sencillo y tienen que conocer 3-4 cositas de cada cosa y estamos listos. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un tema que en mi opinión es medio complicado porque es extremadamente
de memoria. Tienen que saberse los códigos. ¿Por qué de memoria? Porque para todos los traumatismos renales, sical, de uréter, de uretra, de genitales, de todo, hay un cuadro que te habla de los grados y les va a tocar memorizar y aprender esos grados porque, sí, pues les voy a preguntar, ya que es la clase de traumatismos, tienen que venir. Así que es importante. ¿Qué quiero que me recuerden? Este primero. El primero es el más importante. No para ahora, sino para la vida. ¿Ok? Porque sí se les aseguro que lo van a ver sí o sí. Entonces vamos a hablar del primero y el más importante, que es el traumatismo renal. ¿Por qué es importante? Porque es el más frecuente. Punto número 1. 2, es más frecuente en varones con una relación de 3:1. Y hay 1 de cada 14 muertes. Es una amenaza real de la vida. ¿Ok? Es una amenaza constante de la vida. Afortunadamente la mayoría requiere un tratamiento conservador y el diagnóstico y la imagen es sumamente importante porque el diagnóstico, el gold estándar, es la tomografía con contraste. ¿De acuerdo? Pregunta número 1 de examen. ¿Ok? Pueden ser abiertos o cerrados. Obviamente arma de fuego, arma blanca, lesiones más severas por el mecanismo de producción propio del traumatismo como tal, y la tasa de nefrectomía en este caso de que son abiertos es mucho más alta, ¿no es cierto? Los cerrados son los más frecuentes, son los accidentes de tránsito, ¿ok? Caídas, la mayoría, vuelvo, afortunadamente es con tratamiento conservador y siempre suele haber asociación a lesión de otros órganos, ¿ok? Entonces, primer cuadro que te tienes que aprender, ¿ok? Clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía y de Trauma. Parece difícil, pero créanme que es más sencillo de lo que parece, ¿ok? Entonces, grado número 1, hablamos de lo que es la contusión del riñón. ¿Qué va a haber? Va a haber hematuria, que puede ser macro o microscópica. ¿Ok? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que pasa? Lo que hay es un hematoma subcapsular. ¿Ok? Es un hematoma no expansivo. No hay laceración del parénquima. El parénquima está indemne. Lo que ha pasado es golpe. Nada más. ¿Ok? Este tiene, obviamente, buen pronóstico. Vamos al grado número 2. ¿Ok? Hay un hematoma, pero sigue siendo no expansivo, está confinado al retroperitoneo, pero aquí ya empieza a haber laceración del parénquima. ¿Ok? Pero ¿cuál es la característica? Que esa laceración no sea mayor a 1 centímetro y no llegue al sistema colector. Entonces, grado 1, grado 2, el hematoma es más grande. ¿Por qué va a ser más grande? ¿Por qué? Pues una laceración en el parénquima. Grado 3. La laceración ya es mayor a 1 centímetro, el hematoma es más grande, pero todavía no hay compromiso del sistema colector. Puede ser, acá ya empezamos a hablar de buen o mal pronóstico dependiendo de la estabilidad hemodinámica del paciente. Grado 4, acá la laceración es mucho más grande y ya alcanza el sistema colector, alcanza la vía urinaria, por lo tanto hay extravasación de la orina, ¿ok? Y el otro tipo de grado 4, que también los puedo agarrar ahí, es con la vascularización. Hay lesión de la arteria y la vena con hematoma contenido. ¿Ok? Está lesionada la arteria, lesionada la vena, pero no está lacerada, a diferencia de lo que ocurre en el grado 5. En el grado 5 es el estallido renal, el riñón está partido por la mitad, o como está graficado acá, la abulsión del pedículo, tanto la arteria como la vena, están rotas, están, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, este es un paciente con muy mal pronóstico y necesita ser intervenido quirúrgicamente ya, ¿ok? Primer cuadro que tienen que recordar, ¿ok? Yo tuve la mala fortuna, no sé, bueno, desde buena y mala, más mala que otra cosa. Pero cuando yo hice mi internado en el Honorio Delgado, y una de mis primeras guardias fui premiado. Pues, ¿no? Mi primera guardia me tocó un accidente de tránsito que me llegaron como 60 pacientes en un solo golpe. Y era mi primera guardia, pues yo ni siquiera sabía dónde estaban las gasas, honestamente. ¿Ya? Y entonces, bueno, todo el mundo pues en un accidente de tránsito y yo estaba así como que miraba y todo el mundo y doctora mía, y yo, pues sí, así como no, y me jalaban del otro lado. Y de verdad yo no sabía qué demonios hacer, honestamente. Fue mi primera guardia, entonces no tenía ni idea. Y en el Honorio Delgado y en el Goyeneche te van a llegar accidentes de tránsito por momentos. ¿Ya? Y sí es una buena experiencia porque sabes qué actuar, ¿no? O sea, si miras que gente está muy complicada, que otros no tienen nada, pero tú todavía como interno, yo mis primeras guardias no tenía la capacidad de decir, a este sí, a este no.
Entonces en el Honorio se activa un protocolo muy importante que es todos los residentes y todos los internos bajan a apoyar el accidente de tránsito porque si no, no hay manera de cubrir. Y yo me acuerdo que mi residente de tercer año de cirugía, un capo, entonces agarró y dijo, tal cual así las películas, ¿no? A una de las internas, ¿tienes un rush? Ok, bla, bla, este no, este sí, este no, este sí, este sí. Solo atiende a los que están marcados y los demás que esperen. Pero fue como que, así, ¿eh? Listo, o sea, solo los miró. Pero eso sirvió para ordenarnos porque no hay manera de que tú puedas atender a 60 pacientes de un solo golpe. Y no solamente es eso, porque se accidentó, alguien llama por teléfono y de pronto tienes a 10 familiares de cada accidentado afuera gritándote, atiende a mi hijo, atiende a mi esposo, atiende a mi hermano. Es un loquerío, ¿ok? En algún momento van a pasarlo y ojalá tengan la experiencia y les toque con alguien que pueda ayudarlos, porque va a ser bueno. Pero no iba a eso, mijo. Mi cuento iba al otro. En mi otra guardia me tocó un borrachito, ¿ok? Y de esos borrachitos fue que venía y tuvo la mala fortuna de decir, pues, yo soy el hijo del alcalde. Atiéndeme, ¡plum! Tiró todo el coche de curaciones, agarró las botellas de alcohol, las tiraba a la pared, o sea, estaba hecho un energúmeno, ¿ok? Y en una de esas que yo, solo tú no sabes con quién soy, de pronto, ¡pum! Suelo, y todos. ¿Qué hora? Y así con el pie. Y de pronto el residente, ¿qué fue? El ecora. Líquido libre en calidad. A sala de operaciones. Lo subimos a sala de operaciones. Lamentablemente aquí no pasa como en las series y en las películas que en un minuto estás arriba y al siguiente minuto ya lo estás cortando y estás salvándole la vida. No. Nuestros hospitales tienen una carencia sumamente importante. Imagínate que tú subas y ese paciente, sala de emergencias está ocupada. ¿Qué haces? Pero doctor, en las guardias hay 5 salas. Sí, pero solo hay un grupo de anestesiólogos de guardia. Entonces, ese paciente subió toda la fortuna de que realmente no había nada, afortunadamente. Pero cuando entraron a abrir, lo que fue relativamente rápido, había una pérdida de sangre brutal. Tenía como 22 años el chico y lamentablemente se murió. ¿Ok? ¿Y por qué? ¿A qué viene esto? Los hematomas renales son así. ¿Ok? Por ejemplo, tienes un hematoma que está lacerado, un hematoma que llega hasta la fase, hasta el sistema colector, y este hematoma se sigue desgranándose. ¿Hasta qué? Hasta que alguien haga una compresión y el hematoma se mantenga. Entonces, una de las cosas más importantes por hacer en un paciente con un traumatismo renal es el reposo absoluto. Ese paciente llegó con un hematoma como este, pero al estar haciendo pum, pum, pateando a todo el mundo, hizo más fuerza, ese hematoma se rompió y la pérdida de sangre fue tal que al toque, plum, se hipotensó y chao. ¿Okay? Entonces, la recomendación y el manejo más importante frente a un hematoma renal o un traumatismo renal es el reposo absoluto. ¿Ok? Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Mira, para que te acuerdes cómo son. Dime, ¿qué grado es? 1, ¿no es cierto? Un hematoma subcapsular en medialunas. ¿Qué grado es? ¿Cómo lo reconozco, doctor? Mira la silueta del riñoncito, bien bonita, y el hematoma ligero. No se nota. Ok, riñón, bien. Acá tú puedes definir este riñón con este. Ya no, se pierde un poco. Entonces ahí hay una laceración y el hematoma es más grande. Entonces ese es un grado 2. Y si es grado 2, la laceración es menos de 1 centímetro. Ok, mira este. Mire el hematoma. Acá sí se nota clarito la laceración. Háblame. ¿Qué grado? 3. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿No afecta qué? No afecta el sistema colector. ¿Y cómo sé que no afecta el sistema colector? ¿No hay extravasación de qué? ¿Y cómo sé que no hay extravasación de la orina, doctor? ¿Estás bien? Vamos, sigue. ¿Qué? ¿Con la tomografía? ¿Pero qué? Contraste, pues. Si tú le metes contraste, la orina el riñoncito se va a pintar y la extravasación se va a mirar. ¿Qué se mira? El contraste.
¿Ok? Mire el hematoma, es la otra foto, ¿no? Grande, pero, bueno, nada más. Mira esta. ¿Qué es esto? Contraste, pues. Mira el hematoma. Grandote, el riñón ya pierde toda su arquitectura en relación al anterior. Y mira cómo se mira ahí el contraste por otros lados. Entonces, este es un grado 4. ¿Y este? Ah, mira la importancia de los cortes. Acá parece que está bien. El hematoma está grande, sí, pero acá parece bien. Ay, mire, este mismo en este corte. Está roto ese riñón, partido en dos mitades completamente. Entonces, ¿ese es un grado? Bien. Entonces, ¿vale la pena revisar siempre las dos incidencias del riñón? Sí, ¿no es cierto? Ok. Entonces, diagnóstico siempre, mecanismo del traumatismo, hemos dicho que puede ser abierto o cerrado, los antecedentes son importantes y la patología renal previa es sumamente importante también, porque no es lo mismo que yo trate al doctor que no tiene ninguna patología que tenga un paciente con insuficiencia renal y una contusión renal. ¿Ok? Siempre buscar lesiones externas, crepitaciones, masas, como cualquier politraumatizado, distensión abdominal, la hematuria. Normalmente es macroscópica, pero ojo, la hematuria no se correlaciona con la severidad del traumatismo. ¿Ok? No es porque orine más rojo está peor, no, nada que ver, no hay relación. Es importante hacer hemoglobina y exámenes de orina seriados, ¿ok? Entonces, paciente, con prueba inicial, ecografía, lo más fácil, lo que le hice a mi paciente que estaba en el suelo, no lo tuve que movilizar, el que se movilizó fue el ecógrafo y le pudimos hacer. ¿Para quiénes más? Para embarazadas o aquellos que tienen la mala fortuna de ser alérgicos al contraste. Urograma excretor era el examen de elección hace unos 20 años, ¿ok? Y sigue siéndolo en hospitales en los que no pueden acceder a tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía con contraste es el gold estándar, pero tiene una limitante, que es que tu paciente debe de estar estable. Si no, no podemos ofrecer eso. Y la arteriografía sí podemos hacer para pacientes estables con sospecha de lesión vascular muy puntual, en la cual es importante, y nuestros amigos de radiología intervencionista nos ayudan demasiado con eso, para hacer una embolización. La embolización es a través de radiología intervencionista, entran a la arteria, buscan la arteria que estaba lesionada, entra una sustancia de contraste, hacen un efecto de tapón y se acabó el sangrado. ¿Ok? ¿Cómo se mira? En la ecografía, realmente no vas a mirar gran cosa, no se mira a menos que sea una laceración muy importante, lo que vas a ver es un proceso inflamatorio y pérdida de líquido libre cuando hay compromiso del sistema corrector. En el urograma excretor sí se mira, ¿no? Cómo se pierde el contraste, pero no realmente pues se define una imagen a diferencia de la tomografía que sí te lo hace muy pero muy bien, ¿ok? Esta es la que le decía que es la arteriografía para hacer embolización, la luz no nos ayuda. Pero acá donde estaba esta flechita, cuando estén en su casa, se va a ver que hay una lesión acá, y después de ello, cuando inyectan la sustancia de tapón de contraste, van a ver que ya esa parte está completamente solucionada. ¿Ok? Ahora sí, hablamos de lo que habíamos dicho del manejo, ¿no es cierto? Está influenciado también por las decisiones tuyas, ¿no? O sea, porque a veces no tienes a la mano qué hacer, entonces tú tienes que decidir si entras a explorarlo o no. Pero la hemodinámica de tu paciente es la que determina si vas a hacer una actividad conservadora o vas a ser agresivo y entrar a observar. ¿Y cómo sé que está hemodinámicamente estable mi paciente? ¿Qué dices, doctor? La presión arterial. Ok, funciones vitales entonces. Perfecto. ¿Qué más? La conciencia. Conciencia. ¿Qué más? La diuresis. La diuresis. ¿Qué más? La creatinina. ¿Qué más? ¿Hemodinámicamente estable me ayudará la creatinina? Pero sí tengo que pedirla para ver cómo está tu función de riñón, sí, pero para ver, o sea, ¿por qué quiero que ustedes hagan énfasis en esto? Porque eso es lo que va a determinar si yo espero o actúo. Entonces, tienes que saber a qué me refiero, porque lo he dicho como 5 veces ya, si tu paciente está hemodinámicamente estable, hazle la tomografía, si no, ¿qué demonios es hemodinámicamente estable? Entonces, como dice el doctor, muy bien, sí, la primera es función, ¿no? Hipertensión, va a ver si hay hipotensión, si hay taquicardia, me interesa, cuánto está respirando, no está respirando. Importante. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me sirve para valorar si está bien o está mal? Sí, eso, doctor, perfecto, me sirve mucho la hemoglobina y ¿qué va de la mano con la hemoglobina? Hematocrito. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú cuando llega un paciente politraumatizado, no solamente en un traumatismo renal, tú lo primero que vas a hacer como interno, que ya te queda un añito para llegar ahí,
es pedirle ¿qué? Un hemograma y una hemoglobina. Tienes que saber cómo está, le pides su glucosa, su creatinina. Entonces llega tu hemograma, tu hemoglobina en 14, que es el valor promedio de una persona de acá. Ok, entonces, tranquilos. Doctor Salas me ha dicho que el conservador no hay nada. No pasa nada. No, pues, conservador es ahorita, pero ese paciente necesita ser monitorizado. ¿Y cómo lo monitorizo? Funciones vitales, sí. ¿Qué más? Lo que me acaba de decir. Hemoglobina, hematocrito. ¿Cada cuánto? Cada hora. Cada 2. No sé, 3. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Le pido o no le pido? Una vez más, si está en 14, doctor, ¿para qué le voy a repetir? Cada 6. Habla. ¿Qué es, doctora? 6. 3. Ok. Doctora, tú, ¿qué dices? ¿Cada cuánto le pido hemoglobina hematocrito para monitorizar a mi paciente? ¿Cada 3? Más o menos. Tienes que pedir tus exámenes al menos cada 2 horas. Ok, entonces, si le pido, son las 10 de la noche, a las 11 le pido, sale el 14, está ahora en 13.5. Está bien. En 2 horas, 13. Puede ser. En 2 horas, 13. Ahí dices, ya está, ya se está estabilizando. Ahora sí podemos respirar tranquilos. Pero ¿qué pasa si le pediste 14 y después 12 y después 10? Y tú lo miras al paciente y el paciente está enojado todavía. Doctor, ¿cómo que no me puedo parar? Quiero ir al baño. ¿Tú qué dices? ¿Se para o no? No, ya nos ha pasado que los pacientes son jóvenes normalmente. Y tú les dices, no te puedes mover, compañero. ¿Qué te vas a mover? ¿Y qué hacen los pacientes? ¿Hacen caso o no? No, pues no hacen caso. Y como nosotros no estamos al ladito para verlos así, varias veces nos ha ocurrido que ese paciente se ha levantado, ha ido al baño, ha pujado y... chao. Ok. ¿Y dónde está el paciente? En el baño. Nos hemos encontrado, parece chiste, pero no es. Ok, lo hemos encontrado así también. Y entonces, si tú monitorizas a tu paciente y tienes a las 4 horas que perdió 4 puntos de hemoglobina, tú tienes que asumir que hay un sangrado importante. Y entonces, lo rajas nomás, lo exploras a ver qué encuentras. ¿Ok? Entonces es importante. Manejo conservador. Reposo absoluto. Ya hemos visto la importancia de por qué. Hidratación. Enchárcalo, ¿ok? ¿Por qué lo encharco? Para evitar el riesgo de taponamiento renal. Full agua. Obviamente, si hay posibilidad de que pueda haber extravasación de la orina, profilaxis antibiótica. ¿Y cuándo? Monitorizo hasta que la hematuria sea resuelta, ¿ok? Hasta ese momento. Y en el mundo de la alegría y la ilusión, hay que hacerle gamografía renal antes del alta. Eso no aplica, obviamente, para nosotros. Pero si alguien pregunta, tú dices, sí, hay que hacerlo. Entonces, ¿cuándo operamos? Inestabilidad hemodinámica, que ya hemos determinado cómo lo vemos, cuando el hematoma retroperitoneal es expansivo, y sí o sí cuando hay evolución o trombosis en la arteria renal. Habitualmente, grados 1 a 4, vamos con un tratamiento conservador, el grado 5 va a cirugía, y los traumatismos sobre el riñón patológico siempre son importantes de ver. Estas son imágenes de cirugías previas. ¿Qué te parece este? ¿Qué dices? 1, 2, 3, 4. 3. ¿Por qué 3? Recuerden, siempre caen ahí. Más de 1 centímetro es en profundidad, no en extensión. Es un grado 2, esto va para renorragia, que es sutura directa, ¿ok? Este está partido, ¿no es cierto? Alguno de sus colegas me dijo, pero doctor, mire, el pedículo está íntegro, ¿qué tal si botamos esto y mantenemos esto? Bueno, eso no va a funcionar, pero agradecemos el entusiasmo, pero no va a ir bien, ¿ok? Ese riñoncito tiene que irse para afuera, ¿no es cierto? Lamentablemente el último traumatismo renal que hemos tenido en el hospital ha sido hace como 2 semanas. Niñito de 12 años que se cae de su bicicleta y lamentablemente hemos tenido que hacerle nefrectomía. ¿Ok? Bueno, avanzaremos. Traumatismo vesical. En comparación de los traumatismos renales sigue siendo poco frecuente, pero acá tienen que tener una distinción. Los traumatismos vesicales casi siempre están asociados a un paciente politraumatizado con fractura
de pelvis. Recuerden, caso clínico, paciente politraumatizado con fractura de pelvis. La lesión más frecuente que usted podría correlacionar es vejiga, ¿ok? Acuérdense. Puede ser abierto, cerrado, y aquí ya empezamos a hablar de esta palabrita en traumatismos genitourinarios, que es iatrogénico, que también hay algunos casos, ¿ok? Entonces, diagnóstico, hematuria, ¿no? Lo primero que va a haber en un paciente con traumatismo vesical es sangrado al orinar, haber distensión abdominal por ruptura de la vejiga propiamente dicha, pacientes que se quejan de que no pueden orinar, hematomas suprapúbicos y extravasación de la orina, obviamente como consecuencia de esa ruptura de la vejiga. Y aquí vamos a hablar de 3 tipos. El primero es el abierto, ¿ok? Obviamente hay una acción directa sobre la pared vesical por elementos externos, y cuando es así abierto, pues el tratamiento es quirúrgico. Cuando es cerrado, aquí hay 2 posibles escenarios. El primero es el extraperitoneal, que es por acción de las esquirlas óseas, o sea, algo de afuera hacia adentro es la lesión, ¿ok? Normalmente fractura de pelvis, hematuria macroscópica, y el diagnóstico se hace por cistografía. Pones una sonda, no tienes que introducir la sonda hasta la vejiga, solamente pones la sonda, inyecta el contraste y vas a ver cómo se pierde el contraste a través de la vejiga. Acá, cuando es un extraperitoneal y el traumatismo y la lesión no es muy importante, con que le pongas una sonda, desfuncionalices vejiga, va a ir bien. La vejiga es lo máximo. Se deja trabajar, es muy noble, y si tú la desfuncionalizas, casi que todas las lesiones mejoran mucho a los 10, 14 días, ¿ok? El cerrado intraperitoneal es cuando hay un aumento brusco de la presión vesical. Es de adentro hacia afuera. Esa es la distinción con la extraperitoneal. Y aquí sí el tratamiento es quirúrgico. Cuando es de dentro hacia afuera, tratamiento quirúrgico. De afuera hacia adentro, sonda. ¿Ok? Tipos. Vamos. Tipo de traumatismo cerrado, lo que hemos comentado. ¿Cuáles son las lesiones asociadas que puedes encontrar? ¿Y cuál es el mecanismo habitualmente que provoca estos traumatismos? Te lo dejo ahí para que lo puedas revisar. Con este dibujo me vas a entender mucho mejor. Ok. Acción directa, traumatismo cerrado. ¿Qué va a haber? Contusión. Tratamiento conservador. ¿Qué le puedes hacer? Hasta nada, o le puedes poner una sonda. Pero si solamente hay una contusión, incluso lo puedes dejar así. ¿Ok? Cuando hay una ruptura extraperitoneal, ¿qué hemos dicho que es la extra? De afuera hacia adentro. Tratamiento puede ser sondas. ¿Ok? Cuando la ruptura es intraperitoneal, de adentro hacia afuera, el tratamiento es quirúrgico. Y la otra es cuando está cerca al cuello o la barra trigonal, siempre va a cirugía. Entonces eso va a reparación, cistorrafia como tal, más drenaje, ¿ok? Por lo tanto, derivación urinaria con una sonda. ¿Cuántos días normalmente necesita? 10 días. La vejiga en 8 días debería haberse recuperado completamente, pero siempre la dejamos un poquito más dependiendo de la magnitud del traumatismo, ¿ok? Entonces, recuerden eso, por favor. Vamos, traumatismo extraperitoneal. No atraviesa el peritoneo, es la que hemos visto, y la intraperitoneal lo atraviesa, ¿ok? Segundo cuadro que ustedes tienen que memorizar. El primer grado, hematoma y laceración. Segundo grado, cuando hay laceración más de 2 centímetros. Tercer grado, más de 2 centímetros, pero de la pared extraperitoneal. El cuarto, más de 2 centímetros, pero de la intravesical. Y el quinto, la laceración de la pared extravesical o extraperitoneal o intra, pero con afectación del cuello o de los orificios ureterales. Entonces tienen 2 cuadros que tienen que saber sí o sí, prácticamente de memoria. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mira? Esta es la cistografía, ¿no? Mira, acá pones una sondita, inyectas el contraste y la vejiguita debería verse bien redondita, bien bonita. Pero mira cómo se extravasa el contraste. Eso significa que la vejiga está rota, está perforada y entonces necesitamos actuar. ¿De acuerdo? Entonces, iatrogénica, habitualmente por ese tipo de cirugías. ¿Algunos han visto ya los que están rotando? RTU, los que están haciendo en el Nacional, en el Telenoguara, todavía no. Ok, entonces a veces ocurre, pasa inadvertidamente, es la iatrogénica. Nosotros para trabajar y operar próstatas usamos cloruro en una irrigación constante y a veces no abres bien la llave o tienes la mala fortuna que uno de los chips que cuando tú cortas hace un efecto de tapón y tú sigues operando y no te das cuenta y de pronto la vejiga se sigue llenando y tú realmente escuchas el pum, como un globo y se rompe.
y se revienta. Y entonces tienes que convertir la cirugía. Esa es la intraperitoneal. ¿Ok? De adentro hacia afuera. Y la vejiga, como les había dicho, la vejiga es mansita, pues la vejiga se deja trabajar. Nosotros no la tenemos, le tenemos mucho cariño porque la abrimos de par en par, la cerramos y afortunadamente va bien. Pero es porque la manejamos todos los días, ¿no es cierto? Y entonces ya le tenemos cariño. Vamos, traumatismos ureterales. Estos son mucho menos frecuentes, es el 1% solo los traumatismos genitourinarios. ¿Pero por qué es importante? ¿Por qué es? Porque mira, 75% de su origen es iatrogénico. ¿Ok? 75%, o sea, 3 de cada 4 traumatismos ureterales son por propia mano de cirujano, de nosotros a la final. 18% traumatismo cerrado, 7% traumatismo abierto y el 74% ocurre en el tercio inferior. ¿Ok? Entonces, los abiertos, sección parcial o completa del uréter, hay salida de la orina al retroperitoneo, lo que te lleva a un urinoma. Los cerrados, por traumatismos violentos, frecuentemente abulsión de la unión uretropélvica. Y los iatrogénicos, que son los más frecuentes, ocurren por esto: ligadura, sección, compresión prolongada, disección excesiva. ¿Dónde se les ocurre que dañan más los uréteres? ¿Con qué tipo de cirugías? Ginecológicas, son las primeras productoras de esto. No porque los cirujanos sean malos, nada que ver. Lo que pasa es que a veces cuando hay un proceso, los úteros están tan grandes, están bien pegados, la disección se hace realmente difícil. Y entonces, sí, acá no hay nada. Y tienes la mala fortuna de que el uréter estaba por ahí. Y pasa a veces inadvertida. Entonces tu paciente sale a la alta recuperación, está bien, mientras tenga la anestesia, pasa piso, todo para acá, y de pronto un dolor terrible, que es como un cólico renal, porque la orina no pasa, está renal, y hay un dolor incoercible y hidratación de la vía urinaria, que te obliga a entrar nuevamente a operar, pues no va a mejorar de otra forma. ¿Ok? No existen signos y síntomas clásicos, pero sí hay que sospechar en todos los casos de lesión abdominal penetrante un traumatismo ureteral. Y aquí, a diferencia del traumatismo renal, la hematuria sí es un signo de mal pronóstico. ¿Ok? Tercer cuadro que tienes que aprender de memoria: traumatismo ureteral. ¿Ok? Te lo dejo ahí para que lo leas tú y ya no te dé más dolor. ¿Cómo se mira? En el urograma excretor vas a ver, ¿no? Mira, pinta bien la pelvis, se pinta bien, y de pronto acá se pierde todo y ya no hay pasaje hacia la vejiga. Sí, obviamente pinta, pero es por el otro lado, ¿no? Mira cómo llega el dedo. ¿Ok? En la urotomografía lo mismo, ¿no? Mira cómo se mira bien bonito acá, y acá se pierde la arquitectura, entonces hay una lesión del uréter ahí. ¿Y cómo hacemos el tratamiento? ¿No? El tratamiento es primer y segundo grado, es derivar orina. Primer y segundo grado no hay una lesión, no está roto, puede haber un puntito, puede haber un escape, entonces tú colocas un catéter doble J y con eso, chao, se acaba el problema. Derivas orina y el uréter se recupera. Pero en grados del 3 al 5 el tratamiento es quirúrgico. ¿Y cómo hago el tratamiento? Pues dependiendo, si es por estenosis, si es laceración, tengo que reavivar los bordes y hacer este cortecito, es sumamente importante. Le hago una muesca al uréter. Y eso es lo que nosotros le llamamos espatular el uréter. ¿Y por qué le hago una muesca? Porque si yo lo cierro término terminal normal, el uréter es tan pequeñito. ¿Cuál es el diámetro del uréter normal? ¿Qué dicen? ¿Cuánto estará? Lánzate. 8 milímetros es el uréter promedio. ¿Okay? Entonces, si yo lo cierro término terminal, ¿qué normalmente pasa con las suturas? Siempre hay un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio en un uréter, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar y lo va a estenosar. Entonces, por eso hago esta muesca, y entonces cuando cierro queda como una carpita. Entonces le doy un gancho más, porque yo sé que se va a cerrar, pero ya cuando se cierre, en teoría va a ser un diámetro normal. ¿Ok? Entonces eso es lo que nosotros conocemos como espatular el uréter. ¿Listo? Seguimos avanzando con los traumatismos uretrales. Este es uno de los signos típicos de los traumatismos uretrales en pacientes que se caen con las piernas abiertas, la famosa caída a horcajadas. ¿Ok? Es el eritema en alas, el hematoma en alas de mariposa. ¿Listo? Esto es en rotura uretral. ¿Listo? Vamos, avanzamos. Esa es en la rotura anterior, es paciente, una lesión directa, con lo que habíamos dicho, caída a horcajadas, hay uretrorragia y el hematoma perineal en alas de mariposa.
Tratamiento puede ser desde conservador hasta quirúrgico, ¿ok? En la uretra posterior el mecanismo es una lesión directa de la fractura de la pelvis. Hay uretrorragia, hay retención de orina y hay hematoma. El diagnóstico, uretrocistografía. Y en uretra posterior el diagnóstico del tratamiento habitualmente es quirúrgico, ¿ok? Quirúrgico. Cuarto cuadrito que tienes que aprender de memoria, y acá te complico más la cosa porque acá te hablo de incluso apariencia radiológica. Y entonces sí te puedo poner paciente con extravasación de contraste en el lugar de la lesión, pero sin paso del mismo de vejiga. Ah, ya, entonces traumatismo grado 4. Tienen que aprenderlo porque voy a preguntar. Entonces, la actitud terapéutica varía según, obviamente, el tipo y el grado de traumatismo. Cuando es tipo 1, no requiere tratamiento, es observar. Tipo 2 y tipo 3, manejo conservador. O puedes hacer cistostomía suprapúbica, si es que no puedes pasar un catéter uretral. Y acá viene la pregunta. ¿Tienes un paciente con traumatismo uretral? ¿Tienes uretrorragia? ¿Le pasas una sonda? No. ¿Qué dice el doctor? ¿Le pasamos sonda? Sí. No. ¿Por qué? Puede provocar más lesión. Recuerda que tú no sabes hasta que no tengas una imagen, ¿ok? Entonces, tú como médico de inicio general, que es lo que vas a salir a hacer a tu serum, a tu internado, si tienes un paciente con traumatismo uretral, no intentes pasar una sonda. Si lo refieres, y yo como urólogo, sí voy a intentar a ver si la puedo pasar, pero también voy a empezar así despacito, y si pasa, bacán, y si no pasa, no voy a volver a forzar, porque como dice la doctora, puedo lesionar mucho más, ¿ok? Entonces, mira imágenes. Estenosis del uretra vulvar por caída encajada. Mira, completamente cerrado, no hay pase de contraste por ningún lado. Este paciente tiene que ir a uretroplastía, no hay otra forma de corregir esto, o está condenado a usar una sonda de por vida por talla vesical, una función. Lo mismo acá, mira cómo está completamente separado. Okay, hay una estenosis de uretra secundaria, rotura de cuerpos cavernosos. ¿Qué es una rotura de cuerpos cavernosos? ¿Una qué? Una fractura de pene. Por fractura de pene tuvo este pacientito eso. Mira este, separación de los cabos tras estenosis del uretra. Mira dónde está la vejiga y mira dónde terminó la uretra. Mira este otro. Completamente separado. Si yo le intento pasar una sonda a este paciente, lo que era así va a terminar siendo así. ¿Ok? Y la uretra es una de las cosas más, ¿cómo llamarlo? La uretra no es buena gente. De verdad. Si tú lees, hay uno de los libros más importantes de urología, que en el prólogo dice, urólogo joven que quiere operar uretra está buscando desprestigiarse. La uretra es mala gente. Técnicamente no es una cirugía muy compleja de hacer, pero cuando reacciona hace esto, se estenosa y lo que tú operaste una vez, chao. Acá en Arequipa tenemos el récord de un paciente que se opera 27 veces de la uretra. 27. Las últimas 15 habrán sido en Lima. Terrible. Igual no ha ido bien, ahora usa exportador de talla vesical de por vida, pero la uretra es mala gente. Nadie quiere operar uretra así nomás. No es tan bonito operarla porque los resultados no siempre son los que uno quiere. Y entonces cuando operamos uretra hacemos, y es una lesión como la que ustedes han visto acá, por ejemplo, esta no voy jamás, pero esta tiene que ser un reimplante, pero esta, por ejemplo, no es que yo la voy a jalar y la voy a unir. Podría hacerlo si la lesión está acá, cerquita, bacán. Pero este espacio no va a coberturarse, entonces tengo que hacerle una... ¿Qué? ¿Qué le hago? Un injerto. Tengo que hacerle un injerto. ¿Y dónde saco el injerto para hacer uretra nueva? Así como has visto a los quemaditos, tienen acá, le sacan injerto y le ponen de otra parte de acá, de donde sea. Ya. ¿De dónde saco yo para hacer una uretra? ¿De dónde? ¿Qué dice, doctora? Lánzate, doctora, ¿por qué no lo dices? De la boca. La mucosa gingival es la que nosotros utilizamos para hacer... Mira, imagen número 1.
Desde aquí hasta prácticamente el surco, toda la uretra está abierta. Toda esta es la lesión, mira, todo lo que está pintado, ¿sí? Ok. ¿Qué hago? Primero le voy a pasar un catéter, una guía. Algo voy a tener acá, así como esto, acá se mira mejor. Y esta es la boca. El labio. Corto el labio, corto la mucosa, la limpio y la pego con el parche. Y puntito. Todo. ¿Cómo termina? Más o menos así. Mira, este es el catéter y voy cerrando de arriba hacia abajo. Completamente cerrado. Vuelvo a cerrar la piel y la mucosa la dejo ahí. No pasa absolutamente nada. ¿Ok? Pero eso es lo malo. Tú operas una y otra vez y este pacientito va a ir estenosándose. El primer mes orina bien, el segundo mes eres el mejor, el Dios, y al tercer mes, doctor, yo no orino nada, ¿qué me ha hecho? Ok, pasa. Pero las estenosis son muy frecuentes en este tipo de pacientitos. Ok, muy frecuentes. Yo tuve, bueno, no sé si llamarle la fortuna de operar a un niñito. Hay otros mecanismos de lesiones en la uretra. En mi pacientito, acá mejor te lo comento, pero acá lo tengo. Traumatismo genital. A ver, vamos a hablar de eso y ya después te comento el otro. Esta es la afección forzada del pene contra el peritoné o contra el periné o el pubis durante la relación sexual. La causa número 1 es la fractura de pene. ¿Okay? Hay un dolor, edema y deformación. El tratamiento puede ser conservador si solamente es hematoma, pero si hay rotura del cuerpo cavernoso, este es un paciente que tiene que operarse. ¿Ok? Tratamiento quirúrgico. Una vez que mires una fractura de pene, nunca te vas a olvidar. Esta es la imagen típica de la fractura de pene. Mira cómo se forma. Un hematoma importante y el pene completamente incurvado. ¿Ok? Esa es un traumatismo por mordedura de perro. ¿Ok? No sé si se nota, pero acá está el diente del perro y todo lo que rasgó completamente. Pero eso va a sutura. Rotura del cuerpo cavernoso. Hay que entrar a sala porque hay que rafiar eso. Pero eso es básicamente lo cierras y bacán. Este es el que va a tener problemas, el de fractura de pene. El último pacientito que yo he tenido por fractura de pene, que no son tan frecuentes, era un caballerito de 75 años. Que no es lo habitual, ¿no? Lo habitual es que sea uno de ustedes. Que son así medio malcriados y van no sé dónde y vienen con eso. Ok, pero ese caballero tenía 75 años. ¿No? Entonces, cuando me llaman a mí, porque yo estaba en la interconsulta, me dice, doctor, hay un paciente con una probable fractura de pene. Ok, ¿cuántos años tiene? 75. No creo, voy a bajar a verlo. Bajo a verlo y el caballerito, pues, tú lo miras y es un caballero, pues, ¿no? 75 años. Entonces, a ver, esta es la imagen. ¿Ok? ¿Qué pasó? No, doctor, es que me levanté apurado y me golpeé con la punta de la mesa. Harto, ¿no? Ya. Ajá, sí, señor. ¿Cómo no? ¿Qué vas a hacer? O sea, tú sabes que ese no es el mecanismo, ¿no? Mi residente por detrás le dijo, ¿y cuántas veces? No, pero te dijo eso, ¿no? Y no le va a decir nada a mi esposa. ¿Cómo no? Es un paciente que tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Ok? Entonces, otra de las imágenes, siempre recuerden, el pene se incurva completamente. No sé si se mira acá, pero esta es la rotura completa del cuerpo cavernoso y eso es lo que hay que rafiar, hay que suturarlo como tal. Una vez que suturas, cuando tú entras a operar, lo que tienes que hacer es quitar todo el hematoma, otra vez alinear el pene como tal, suturas el cuerpo cavernoso. Y como si fuera una fractura como tal, lo dejas medio entablillado, con una buena gasa así, como para que no se mueva. ¿Ok? Mira cómo se mira. Y este es el otro problema, sobre todo en pacientes jóvenes. ¿Qué pasa? ¿Por qué está así? Porque ese paciente le dio vergüenza. Tuvo una fractura de pene y dijo, ¿y ahora demonios qué hago? Le digo a mi mamá, le digo, porque mi mamá es paciente joven, por eso le digo, son unos temas. Le digo a mi mamá, no le digo, ya se va a pasar, ya me está doliendo menos. Y pasa un día, y pasa 2 días, y pasa 3 días, y hacen un hematoma, obviamente el hematoma se reabsorbe, no hay un hueso en el pene, lógicamente, el ligamento se recupera, pero se recupera así. Y ese es un paciente que tiene un pronóstico muy malo, porque esa función eréctil
chao. Chao. ¿Lo vas a operar? Lo puedes operar. Pero los resultados no van a ser buenos. ¿Ok? Entonces, si tienes la mala fortuna de que alguna vez te pase algo como esto, ve al hospital. ¿Ya? Ok, lo de abajo es solamente una contusión, un hematoma. No necesita más manejo que cualquier hematoma normal. Esta es otra mordedura de perro. Okay. Y mira cómo compromete completamente el testículo y el epidídimo separado. Y esta es la rápida al final. Testículo la mitad y la mitad del epidídimo afuera también, pero no perdió el testículo como tal. ¿Okay? Entonces, la contusión más frecuente de los genitales puede ser por armas quemaduras, armas penetrantes o contusiones como tal. Hay edema, equimosis escrotal, como hemos visto en las imágenes. Y normalmente la imagen de la ecografía es típica de la imagen cuando hay una pérdida de solución de continuidad en el testículo. El testículo siempre se mira bien bonito con su túnica vaginal. Pero mira cómo se mira acá, ¿no es cierto? Hay esa pérdida ahí, entonces tú tienes que pensar en que ese paciente tiene que entrar a explorarse y hacer un cierre primario de esa lesión, ¿de acuerdo? ¿Qué les iba a comentar? Lo que se ha puesto de moda. Bueno, más o menos de moda. Ustedes no, obviamente, por favor. Pero sí venden bandas uretrales para el pene. ¿Sí saben cuáles son? Las venden incluso hasta en las farmacias. Tú sabes, tú dices. ¿Sí? ¿Alguien se sabe o no sabe? ¿Para qué son las bandas para el pene? Son para hacer que las erecciones sean más prolongadas. Son como unos anillos de plástico que te los pones en la base del pene, generan que la circulación no sea, tienes la erección, evita que la circulación se caiga y entonces la erección es más duradera. ¿Ok? Yo tuve un pacientito de 13 años que intentó hacer eso empíricamente. ¿Y sabes qué se puso? Un aro. Un chiquito de 13 años, era de Juliaca. Se puso el aro en el pene para ver, según él, para ver qué pasaba. Tal cual, así me lo dijo. ¿Y por qué te pusiste eso? Porque obviamente él no tenía actividad sexual, pero quiso probar. Se puso un aro ahí. Tuvo la erección. ¿Tú crees que pudo quitar el aro? ¿Y qué hizo? Niño de 13 años, de Juliaca, con papás más estrictos, por llamarlo de alguna manera. ¿Les dijo algo o no les dijo algo? No les dijo nada. Y pasó un día, y pasó 2 días, y pasó 3 días. ¿Y cuándo les dijo? Cuando orinaba por el aro. Ya no orinaba. ¿Qué había hecho el aro? Como estaba tan a presión, había hecho una necrosis de ese tejido, había comido la piel y se había comido la uretra. Entonces, cuando él orinaba por ahí. Y entonces ahí sí no le quedó más chance que decirle a sus papás. Y entonces, ¿qué hicieron en Puno, en Juliaca? No tuvieron la mejor idea de decir, mejor que se vea. Y nos lo mandaron. Y como yo soy el más piña de todos, yo estaba de retén y me tocó operar esa uretra de un niño de 13 años. Entonces yo cuando vi eso, siempre me olvido, tengo las fotos, ni las voy a poner, pero por el próximo semestre, ustedes ya fueron. Y entonces, cuando lo tuvimos que operar, el primer problema es, quita el aro pues. ¿Cómo lo quitas? Ya, yo lo tengo anestesiado al paciente, no es que la pueda jalar el aro, no sale. ¿Cómo quitas el aro? Tuvo que venir mantenimiento. Le pusimos como un, malo que bueno, le traté de poner como una plaquita protectora y con su... Recién abrieron el aro maldito que le quedó ahí. Y ya pues agárrate porque le tuvimos que hacer una anastomosis, injerto y toda la jarana porque estaba terrible. Pero bien dicen que los niños son de plástico. Y entonces este compañerito, imagino que ha ido bien porque vino al primer control, al segundo control y después de eso no lo he vuelto a ver nunca más. Eso ya como 6, 7 años. ¿Ok? Entonces debe estar bien. Porque el paciente que está bien no te busca. Pero paciente que está mal, todos los días lo vas a tener en la puerta de tu consultorio. ¿Ok? Entonces, ese es, también se van a encontrar con eso. Este es un cuadrito resumen. Perdón, para que vean
Ok, para que tengan cómo hacer el diagnóstico con gol estándar para cada lesión. Tomografía, urografía excretora, cistografía, uretrografía y el clínico, que es para los genitales como tal. Y normalmente, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿De acuerdo? Hasta ahí. Preguntas. Entonces, hasta ahí, como ustedes no tienen preguntas, yo siempre tengo preguntas. Estas preguntas las hice para el semestre anterior, que justo estaban estresados porque les iban a tomar el ENAM y que no sé qué, y que el internado y ya está. Estas son preguntas tipo ENAM. Las preguntas tipo ENAM son extremadamente fáciles. Son preguntas lineales, son preguntas de 4 alternativas, lo que te reduce la posibilidad de fallar, o por lo menos te da una alternativa mucho mayor. Y son preguntas muy puntuales que tienes que conocer. Aunque ahora ha cambiado el criterio, que te están pidiendo hacer más casos clínicos, pero normalmente así venían las preguntas. Entonces, ¿cuál es la localización más frecuente del riñón ectópico? Pélvica. ¿Forma de fusión más frecuente del riñón en herradura? O los inferiores. ¿Ves que está fácil? Así eran. En relación al meguréter, señale la afirmación falsa. Ya está. ¿Qué dicen? ¿Cuál? La C. ¿Por qué? Porque el 65% Exacto. Tan claro como eso. Recuerden eso. Yo les he dicho en la clase, les he dado 3, 4 cositas que tienen que recordar. No es por gusto, es por esto. ¿Ok? 75% del meguréter congénito es manejo conservador. Ya está. Vamos, ¿qué más? Ah, ya, ley de Weber-Meyer. Ah, esa sí la hemos hecho. ¿Cuál? La D, la B, distal y lateral. ¿Y distal y medial? La D, la B. Ya ves que no sabe. Recuerden, polo superior, distal y lateral. Polo inferior, proximal, medial. ¿Qué? Recuerden. Traumas, sí. Traumas genitourinarios. Incorrecta. Ya está, ¿no es cierto? Ok. Genitourinarios, ahora la correcta. ¿Cuál? ¿La C? La B, de bueno. ¿Sí? Sí. Está fácil, mira. 90% de las lesiones ureterales es por resultado de proyectil de fuego. Hay un montón de baleados. No, pues ya de arranque nomás. No sé. Eso. También tienes que aprender a responder preguntas. ¿Ok? Porque no siempre vamos a recordar todo. Ahora, si tienes la capacidad, acá, yo no la tengo. Y entonces lo que yo hago siempre es unidad clínica. Para aquellas preguntas que yo no sé nada, utilizo todos los artificios y artilugios que puedan haber para tratar de contestar una pregunta. Entonces, dicho eso, ¿qué artilugios y cosas y trucos conocen para contestar preguntas? Descartar. ¿Cómo descartas, doctor? Eso quiero saber. ¿Cómo? Vamos. ¿No? ¿No se les ocurre nada? ¿No saben ninguno? Están en quinto, ahí deberían saber uno. Las que se repiten. ¿Cómo así, doctora? Las que se parecen. ¿Qué más? Lo que dicen
Claro, las palabras excluyentes o totalitarias son siempre motivo de ser excluidas. En medicina casi nada es absoluto. Entonces aquellas que te parecen dicen siempre, todas, nunca, ninguna. Esas fueron. ¿Ok? Habitualmente las que tienen faltas ortográficas tampoco son las respuestas. Tampoco son. ¿Tú qué haces la pregunta? A ver, yo que hago preguntas para su examen, ¿yo quiero que ustedes fallen o que le den a la respuesta? ¿Qué se les ocurre? Claro, yo quiero que ustedes pasen, porque yo no quiero calificar 2 veces las preguntas del examen, si jalan todos, ¿no es cierto? Entonces te voy a preguntar cosas muy puntuales. ¿Y de qué me voy a preocupar? Que la respuesta correcta esté bien escrita. Y las demás, ni las voy a revisar, porque el autocorrector, si no las pasó, yo no las voy a ver. ¿Ok? Entonces, eso solo funciona, por favor, cuando no sepan ni leer ni escribir en esa pregunta, ¿ya? Por favor. Entonces, acá, por ejemplo, uno de los, no sé qué dice ahí, principios de la reparación y epiplos, dice, o sea, nada que ver, ¿no es cierto? Ya. Entonces, hay que empezar a descartar. Si no sabes, si no recuerdas, porque no van a recordar todo, empiecen a recordar. Una vez cuidando el examen vi un chico que tenía un dado. Y le digo, ¿y para qué es tu dado? No es para las que no sepan. Me lo dijo así, abiertamente. Digo, qué mal método, compañero. Primero descarte y después quédate con 2, pues ya, ¿no? Y de ahí te la juegas 50-50, pero el dado es 20%. Estadísticamente no es un buen método. ¿Ok? Ya, según la clasificación de la Sociedad Americana de Traumatismos, para traumatismo renal, ¿cuál de los siguientes pertenece al grado 3? Muy fácil. Muy fácil. Mayor a 1 centímetro. Ya está. Mira, más preguntas de estas de este tipo de nada. Presencia de algunos de estos signos en la exploración indican afectación renal. La E, A y D, hematuria y distensión abdominal. ¿Ok? Principal criterio para el tratamiento de todas las lesiones renales. Estabilidad hemodinámica, extremadamente fácil. Son pruebas de laboratorio más importantes en la evaluación de trauma renal. ¿Ok? La que está en negrita, ¿no? Vivos son. ¿Qué es esto? Jueces. ¿Qué es esto? ¿Te sirve? ¿Sabes qué es esto? ¿Te suena siquiera? Este es el examen completo. Jueces. EKG, renina. ¿Te sirve? No, y entonces, no hay dudas pues en estas preguntas, ¿no es cierto? Principal tratamiento para traumatismo renal grado 3. ¿Y por qué no puede ser expectante? ¿Ah? A eso quiero llegar. ¿Cuál es la diferencia entre expectante y conservador? A ver, conservador es que lo mantengo pero lo observo. Y expectante es lo mantengo pero no lo observo. Vamos, es importante porque ahí está, mira. Es válida mi pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre conservador y expectante? El conservador es la cirugía y el expectante es solo vigilar al paciente. ¿Cómo? El conservador es No entrar a la cirugía. no entrar a la cirugía. No abrir al paciente. No abrir al paciente. Y No lo rajo. el expectante solo es observar. Solo miras. Más o menos. ¿Ok? Expectante es netamente. Conservador significa hacer medidas. Monitoreo de funciones vitales, le pido hemoglobina, le pido hematocrito, le pido tomografía, pero no lo rajo, no voy más allá de eso. Hago un tratamiento conservador. Y expectantes no le doy nada y tú le dices, compadre, vienes en unas semanas. Expectante. ¿Ok? Eso es importante que lo puedan valorar. A ver, paciente femenino con lesiones genitales externos y sangre en el orificio vaginal. Protocolo a seguir. ¿Qué dicen?
Caso de la vida real. Vamos. La B. Con documentación fotográfica. Para el recuerdo. La A. Realizar exploración ginecológica. ¿Usted es ginecólogo, doctor? No. Uretroscopía. Iniciar AINES y hielo local. Todas las anteriores. La C. La B. Por fin. La B. La C. La A. Todas, pues ya, ¿por qué no le voy a dar AINES y hielo? Es la menos inocua, la más inocua de todas. Y tiene dolor y tiene, pues si puedo darle AINES y hielo, ¿por qué no? Parece violación. Ah, exacto, doctora, parece. Y puede ser hasta que tú no demuestres lo contrario. Y si tú te metes a hacer una evaluación, es lo que le digo, una evaluación. Que eres ginecólogo, médico legista, ¿qué eres tú? Cuando tú piensas que hay algo, aguarda, no te metas. Siempre pide la presencia de alguien más y siempre examen físico con preferencia documentación fotográfica. Porque lo que tú digas puede ser usado en tu contra, pero una imagen vale más que 1000. ¿Ok? Caso de la vida real. Entonces acá lo que tienes que hacer es un examen físico de preferencia con documentación fotográfica. ¿Ok? Ok, esta sí no la van a saber. Tienen que haberla leído, si no, no van a saber. Clasificación europea de urología para traumatismos uretrales. Grado 5. Acá aplica lo que decía la doctora, ¿no? 5. Uretra posterior. Entonces, ¿cuál es? La C. La rotura completa de uretra anterior con extravasación de contraste en el sitio de la lesión sin presencia de contraste de uretra proximal o vejiga. La B. Lo mismo, pero O posterior, dice ahí. A ver, ¿quién está haciendo? Está buscando, a ver, busca. ¿Qué es? Rotura completa de uretra con extravasación. La D de Daniel. ¿Ok? Claro, grado 5, posterior. La anterior, todas las traumas, acuérdense de eso. Anterior es de más fácil resolución que la posterior. Todo lo que sea anterior no va a traer tanto problema. La anterior puede ser incluso sonda o puede ser conservador. Pero la posterior casi siempre es tratamiento quirúrgico. Y si hay extravasación, más todavía. Ok, ante la aparición de un hematoma perineal con distribución en alas en forma de alas de mariposa, debemos pensar en... ¿Qué era? Hematoma en alas de mariposa. Traumatismo uretral. Secundario a... Ya. Y secundario a... ¿Qué también habíamos dicho? Si hay un traumatismo uretral anterior, ¿dónde está la uretra anterior? La anterior es la de delante. ¿Dónde está la uretra anterior? En el pene. Y si está en el pene, ¿qué fase está en el pene? La de Coles, la de Bach, la de Dartos, ninguna. ¿Crees que no? No me mire. Ok, ya no sabes leer y escribir. ¿Qué tienes que hacer? Descartar. ¿Cuál vas a descartar? Ninguna. Sí, normalmente, estadísticamente, todas aquellas alternativas que dicen ninguna o todas, normalmente no son. Es que yo que hago la pregunta, digo, yo ahora qué más les pongo. Ya todas. Ya ninguna. ¿Okay? Son elementos distractores. Normalmente
no son la respuesta. Estadísticamente cerca del 75% no es. ¿Ok? Así que si no sabes leer y escribir, esa es la primera que vas a descartar. Ok, sigue. Fascia de Dartos. ¿Han leído alguna vez en su vida fascia de Dartos? ¿O a qué le suena el Dartos? A nada me suena, dice. Chuta. Dartos. Coles. Esa sí te suena. Pero eso es qué, ¿a qué te suena? ¿Coles qué es? ¿De qué? Ya me suena fractura de coles, muñeca, radio, pero en este caso no va por ese lado. Ok. Coles, el ligamento. ¿Dónde está? Ah, región inguinal. Reparo anatómico para las hernias inguinales. ¿No? ¿No? Se han hecho cirugía general. Sí. Ahí. Dartos. ¿Cuál es el Dartos? El Dartos. ¿Y entonces por qué? Fascia de Dartos. ¿Y entonces cuál es? La fascia de Bach. La fascia de Bach es la que envuelve completamente el pene. Todo el pene. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Ya, para terminar, porque ya no se vayan. Señale la afirmación falsa con referencia a los traumatismos renales. Ya, vamos, pasó el tiempo. Ahora, díganme. No saben, cero, vamos. La C, las lesiones renales severas se asocian frecuentemente a lesiones de otros órganos. Ya, de arranque. ¿Cómo es el mecanismo más frecuente para traumatismo renal? Accidente de tránsito. Y si es un accidente de tránsito, tu paciente es politraumatizado. Y si es poli, ¿cuántos órganos pueden estar comprometidos? Y entonces, esa no es, pues. Sorpresita, la falsa. ¿Qué más? Sería la última. ¿Por qué, doctora? Lesiones, ¿qué dice? Apenas un 30% de lesiones renales aisladas son clasificadas como lesiones menores. Y tú me dices que son más. No la dudes, doctora. Sí. ¡Sí! Recuerden, ¿qué hemos dicho? ¿Cuántos grados de traumatismo renal hay? 5. ¿Grados 1 a 4 es tratamiento? ¿Y si es del 1 al 4, es más o menos? ¿Apenas un 30%? Ya sé que no saben ni leer ni escribir, pero hagan unidad clínica, por favor. Así van a contestar más preguntas que si hurgan en su cerebro. A ver, ¿qué leí? Nada. Ok, ya están en 5º año y estoy seguro que han leído un montón de cosas y que si bien es cierto no las recuerdan así, pero si se ponen a pensar de por qué viene esto y por qué viene el otro, y esto es de acá y el otro de acá, van a llegar a la respuesta, ¿ok? Entonces es la manera de contestar. No necesariamente tienes que acordarte de todo. Si puedes, bacán. Pero si no, haz unidad clínica. Ante la llegada de un paciente politraumatizado al servicio de urgencias, la primera actuación médica sería... Llama a un médico, no de verdad. La D, estabilización hemodinámica del paciente y colocación de vía periférica para perfusión de sueros. Colocar sonda urinaria, realización de ecografía, realización de angioT. Está fácil, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es el manejo normal de un politraumatizado? Estabilizarlo, pues. Entonces lo primero que tienes que hacer es eso, ¿ok? Listo, doctores. Un gusto.